¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, cerrando ya una semana en la cual las expectativas respecto a los pasos a seguir por parte del Congreso, las decisiones políticas que debe adoptar el oficialismo, La Libertad Avanza en esta Cámara de Diputados. Estamos hablando por sobre el proyecto de ley de bases, aquel proyecto que se discutió a nivel general, que se aprobó, que empezó la discusión esta semana en particular, que se llegó a la discusión hasta el artículo número 6, que los resultados no fueron favorables para el oficialismo y que La Libertad Avanza decidió retirarlo del recinto y enviarlo nuevamente a comisión. La decisión política respecto a cómo seguir ese trámite parlamentario o esa discusión que se pueda dar de alguna manera, la van a tener que adoptar el propio presidente de la Nación, Javier Milei, que por estas horas está en Italia, en viaje oficial, que el lunes recién va a tener su entrevista con el Papa Francisco y que posteriormente va a regresar a la Argentina, y ahí tendremos el panorama un poco más claro respecto a la suerte del proyecto de ley de bases que el Ejecutivo ha enviado a este Congreso Nacional. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? Buenas tardes. Señor Fernando Fraquelli, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy contento de estar aquí. Pero es un gusto cerrar el análisis del día de hoy. Un gusto, claro que sí. Sí, totalmente. A la espera de las definiciones que finalmente se conozcan luego del viaje por el exterior que está realizando, su segundo viaje al exterior que lleva adelante el presidente Javier Milei. Y la otra gran pregunta, ¿cuáles van a ser las decisiones que tome cuando regrese? Claro, exactamente. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fer. Buenas tardes, placer estar contigo, también con Claudio, obviamente, en un cierre de semana que podría habernos tenido, si hacemos el cálculo, hasta hoy, posiblemente, como una posibilidad, trabajando cerca del recinto, o en el día posterior al cierre, a la finalización de la sesión especial en cuanto al tratado artículo por artículo, pero nos dejó, sin embargo, una mitad de semana de más preguntas que certezas, porque ahora lo que tendremos que saber es, como dijo Claudio, las decisiones que vaya a tomar Javier Milei van a hacer ruido aquí, pero ruido en el eco, en las medidas, en las modificaciones que se hagan a este proyecto de bases y sobre todo a cómo se le va a dar curso, por separado, todo junto. La duda es si también en estos 2 días hábiles que quedan, que es el miércoles 14 y el jueves 15, si se va a extender o no el periodo extraordinario, que es otra de las preguntas. Por eso digo, más preguntas por ahora que las certezas o confirmaciones que podamos tener. Bueno, sin lugar a dudas, las mismas inquietudes que estamos manifestando nosotros la tienen los propios legisladores nacionales, ¿no? Respecto a la situación desde el punto de vista parlamentario, cuáles son los pasos que se van a seguir. Y mientras tanto, en el medio está también la relación política entre el oficialismo y las diferentes fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados y entre el propio Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores provinciales. Hay que empezar a restablecer el diálogo, tender nuevamente puentes para empezar a hablar nuevamente de escenarios políticos posibles. Y si repasamos un poco los puentes de esta semana, podríamos decir que las vinculaciones con los gobernadores no pasan por su mejor momento. Veníamos repasando un poco la situación en torno a la quita del subsidio del Fondo Compensador para el transporte automotor en el interior de nuestro país, que cierra esta semana totalmente distinta a como comenzó, ¿no? El escenario no había aparecido esto sobre la mesa porque las perspectivas del lunes era avanzar con el debate de la ley bases. Concluye con esta decisión y con la sorpresa también del planteo de gobernadores radicales que han rechazado la medida desde que se conoció y este viernes. Hay que ver si esto es otro capítulo de una negociación o si directamente eso no tiene vuelta atrás y va a tener un impacto directo en lo que va a ser la interlocución legislativa que se viene. Bueno, y en el medio está también un tema que había quedado pendiente y un poco atado a la suerte del proyecto de ley de bases. Hablamos de el pacto fiscal entre nación y provincias, ¿no? Que es como una segunda instancia para el diálogo entre los gobernadores y el gobierno nacional una vez que el Congreso aprobaba el proyecto de ley de bases. No se aprobó el proyecto y el propio presidente
en principio postergó la posibilidad de tener una reunión entre gobernadores y gobierno. Sí. Y esto también marca que la necesidad de llegar a algún punto de acuerdo en el sentido de empezar a discutir nuevamente temas fiscales. Bueno, me parece que en referencia a esto que recién decía Claudio, ¿no? Viene Javier Milei. Recién el lunes tiene la reunión con el Papa Francisco, Sí. ¿no? Una reunión muy esperada en donde veremos dónde va a estar el punto principal. Imaginamos, en principio, por parte de Javier Milei y el Papa Francisco, algunos dichos que había tenido del propio presidente para con el Papa Francisco, y creo que también el punto principal va a estar en la billetera abierta para lo que es capital humano. Me parece que por ahí va a pasar uno de los puntos principales. Ahora, la idea de que cuando vuelva Javier Milei, digo, habrá dos temas principales. Creo que la reunión con los gobernadores va a ser necesaria para poner un paño de tranquilidad, para empezar a dejar un poco más claras las cosas. Si hay alguna rispidez, alguna diferencia, dejarla de lado o calmarla por lo menos. Y la otra va a ser cómo va a empezar a gobernar justamente Javier Milei en comparativa y en consonancia también con el Congreso de la Nación. Digo, porque una de las principales cosas que va a tener que aplicar, sea con la ley de bases entera o dividida en mini proyectos o maxi proyectos, esto lo veremos en las comisiones que se van a tener que constituir, digo, ¿cuántas emergencias podrá tener aprobadas? Que es una de las cuestiones principales para empezar a poder gobernar en el caso de que lo requiera por DNU. Bueno, en principio, el sector de la oposición, digamos, calificada como dialoguista, ya ha dado alguna señal en el primer momento cuando se empezó a discutir la ley de bases, señalando que de las 11 emergencias y las 11 facultades delegadas que estaba pretendiendo el Poder Ejecutivo Nacional, solo quedaban 6. Quedaban 6. Eso ya, me parece, ya es alguna señal. Me parece que también el panorama puede empezar a tener algunos datos importantes en las reuniones que se van a dar. A partir de la jornada de mañana, estando el presidente en Italia, la reunión con la ministra Petovelo, que está viajando, y el ministro Guillermo Francos, que están viajando a Italia. Ahí yo creo que en lo que va a ser la previa a la reunión con el Papa Francisco, Javier Milei le va a dar mucho tiempo también a analizar la situación política, económica, social de la República Argentina. Más allá que seguramente gran parte del fin de semana va a estar abocado a la reunión con el Papa y a la preparación de esa reunión. Totalmente. Y el impacto que tiene también la escala anterior a la llegada a Roma del presidente Javier Milei, su paso por Israel, el respaldo al gobierno de Benjamín Netanyahu, la oficialización de la decisión de trasladar la embajada argentina en Tel Aviv a Jerusalén. Un dato, mientras el presidente Javier Milei estaba en el Muro de los Lamentos, marcando esta nueva relación con el Estado de Israel, y luego también del durísimo repudio de la Liga Árabe a la decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, bueno, al mismo tiempo nos encontramos con un dato que pasó inadvertido, que es el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que en la misma jornada no se fue de Brasil, pero se fue a la embajada palestina en Brasilia y podríamos decir que tuvo un acto bergogliano porque plantó un olivo, ¿no? Como un gesto de respaldo a la búsqueda de paz, ¿no? En un momento en donde también no perdamos de vista que el conflicto en Israel y Gaza sucede luego del ataque de Hamas, pero en una situación de tragedia humanitaria, que es lo que está pasando en este momento en Gaza. Un dato que no pasa inadvertido para la agenda del Vaticano y que seguramente va a gravitar en el momento de la reunión. Eso en términos de política internacional. El gesto de Luis Inácio Lula da Silva no es menor porque marca una discrepancia respecto al enfoque en la situación en Medio Oriente de los dos principales socios del Mercosur.
Y puertas adentro, la llegada a Roma de la ministra Petovelo también responde a otro teléfono vinculado a la reunión del próximo lunes, y es precisamente que la Comisión Episcopal Argentina ya ha hecho una serie de pronunciamientos de preocupación respecto al recorte de la ayuda social y también de lo que consideran algunos descuidos de la ministra, especialmente respecto a la atención de las personas más carenciadas y el contrapunto con las organizaciones sociales. Estos son puntos que indudablemente ya en el año 11 del papado de Jorge Mario Bergoglio es un tema que ha estado presente en las administraciones anteriores, tanto con Mauricio Macri como con Alberto Fernández. Así que es posible que también esté en la agenda con Javier Milei, pero con un dato muy importante. El Papa Francisco ya ha dicho que tiene mucho interés de visitar la Argentina, de volver al país en el segundo semestre de este año, quizás después de agosto, y eso cerraría una ausencia de 11 años ya, después de que a fines de febrero de 2013 dejara Buenos Aires. Bueno, temas de análisis que seguramente estarán en la agenda del presidente de la Nación en las reuniones que va a tener con su equipo de gobierno, previo a la reunión con el Papa Francisco, y algunos temas que seguramente también van a estar en la reunión bilateral entre la República Argentina y el Vaticano. Nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires. Diputada María Fernanda Araujo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. A ver, diputada, está muteada, ¿eh? Así, a ver. A ver. Ahí ahora escuchan? Perfecto. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, Franco, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, diputada, estamos día viernes, estamos cerrando lo que es esta semana, que comenzó con expectativas respecto a la discusión, en particular del proyecto de ley de bases, y llegamos al viernes, el proyecto de ley de bases se retiró del recinto y pasó nuevamente a las comisiones respectivas. Bueno, ¿cuál es el análisis que hace usted? Creo que es el que estamos haciendo todos, por lo menos en el bloque y los bloques y los partidos que nos acompañan. Esto de poner palos en la rueda, como bien dijo nuestro presidente desde que empezó su campaña, para conseguir cosas distintas o para lograr cosas diferentes hay que hacer cosas distintas. Mi sensación es que pateamos un hormiguero. Nosotros llegamos y pateamos un hormiguero y creo que molestamos a muchos que tienen un kiosco, que tienen su negociado, que piensan en ellos mismos y no en el pueblo, que es lo que nosotros venimos a hacer. Como recién decía una compañera de mi bloque, diputada también, nosotros, la mayoría, no somos políticos. Nos juntamos todos cuando Javier llama y dice, bueno, el que quiera sacar la Argentina adelante, que lo haga y que se sume. Por esto me sumo también, porque uno de mis trabajos más grandes es defender a la patria. ¿Defenderla en qué sentido? Bueno, yo soy hermana de un héroe caído en Malvinas que lo dio absolutamente todo. En Malvinas hubo un puñado de hombres que dio todo lo que pudo, pero hubo otro puñado más pequeño que lo dio todo. Dentro de ellos está mi hermano. Es muy alta la vara para mí y para mi familia. Entonces digo, no me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo 2 hijos con edades. Tengo a Agustín Eduardo, que tiene 28, y Solcito, que tiene 22, que se quieren ir del país o que estaban no deseosos de irse, porque no. Una cosa es yo como mamá y ellos también poder decir, bueno, que Ezeiza sea el lugar donde ellos puedan ir a conocer otras culturas y que vuelvan con ganas a su patria y que mamá y toda la familia los esté esperando con los brazos abiertos. No, el tema acá es no irse de paseo, sino huir, porque su país, su tierra rica como la que tenemos nosotros, no le puede dar lo que realmente le dieron a nuestros bisabuelos y a nuestros abuelos, porque se lo ganaron, porque trabajaron, pero de la manera que ellos dieron también la patria se los devolvió. Entonces me sumo a esto, y lo que noto y lo que siento y lo que sentimos en nuestro bloque es esto. Cuando empezaron a votar en negativo, bueno, dijimos realmente
mi sentimiento, lo vuelvo a repetir, pateamos un hormiguero. No quieren que les toquemos sus negocios, este lugar del confort donde están, porque claro, ellos están bien, porque vivir de la política tiene sus beneficios. Entonces, cuando nosotros estamos tocando ahí, estamos tocando lugares extremadamente sensibles que nadie quiere que se los toque o se los corra. María Fernanda, ¿puede ser alguna lectura que el proyecto era muy ambicioso como para el inicio de la gestión del presidente y a lo mejor tendrían que haber trabajado, digamos, en diferentes proyectos, diferentes iniciativas, lo que fue el gran proyecto de ley de bases o en definitiva, sucede lo que usted está señalando? No, fíjate que nosotros, o sea, el presidente cuando lanza la primera ley ómnibus, que en realidad él no quiere que le llamemos ley ómnibus, y estoy totalmente de acuerdo, la ley de bases, eran más de 600 artículos y de leyes. Y después, obviamente que nosotros estamos dispuestos a escuchar, a modificar, a sacar, a colocar, a poner todo lo que sea para lo mejor, y después de ahí bajaron a menos o un poquito más de 300. Entonces, si hablamos de ambicioso, o sea, ambicioso a lo mejor hubiese sido estar en la posición dura y decir, no se cambia ni un punto ni una coma, ¿no? Esto hubiese sido por ahí ambicioso y decir, bueno, pero había cosas que al país, al pueblo no le conviene. Pero no, se tuvo la escucha, se tuvo el brazo para poder decir, bueno, aflojamos, sacamos artículos, colocamos otros que sí convenían, tuvimos el presidente de la Nación tuvo esa bondad de poder hacerlo, o esa flexibilidad, y así todo, a último momento, porque esto fue a último momento, hubo, no todos, hubo gobernadores que esto me hago cargo de lo que digo, nos traicionaron. Bueno, esa palabra la utilizaron varios dirigentes de La Libertad Avanza y también la deslizó el propio presidente de la Nación. Es traición. Es lo que a ver, nosotros estamos ahí como herramientas del pueblo. Realmente a los que traicionaron fue el pueblo. Nosotros también somos el pueblo, a nosotros también como personas, porque nosotros vivimos en esta Argentina y estamos dispuestos a trabajar para mejorarla, para que todos estemos mejor. Y realmente fíjense que, por ejemplo, la inflación está bajando, o sea, se entiende que se está ajustando el cinturón, a todos se nos está ajustando el cinturón, pero no está pasando, no está sucediendo nada que el presidente de la Nación haya anunciado antes de que lo elijan. Todo lo que Javier Milei dijo, lo está haciendo. Como decimos nosotros en el mundo de Malvinas, el que avisa no traiciona. Y es lo que dijo, vamos a tener que ajustarnos, va a ser difícil, ayúdennos. Y cuando uno le pide ayuda a las herramientas, a las primeras herramientas, como los gobernadores, para que después bajen a sus provincias y que nuestras provincias, la gente que vive en las provincias, estén un poco mejor y que estemos todos mejor. Era mejor para todos. Por eso esto no solo es traición a nosotros en la Cámara, que nosotros somos los que llevamos o estamos cocinando ahí las cosas para mejorar. Esto fue traición a su propio pueblo. Así que ahora se está padeciendo lo que Javier pidió, ayúdennos. Es más, claro. Se cedió un montón de cosas, se sacaron leyes, se sacaron artículos y así todo. María Fernanda, antes de despedirla y hablando de votos negativos, ¿en algún artículo o en algún inciso la sorprendió el voto negativo de Carolina Píparo? Dolió mucho, porque viniendo está bien que ella no está con La Libertad Avanza, sí, su compañera, no me acuerdo el nombre ahora de mi compañera, lamentablemente, ella sí vino con La Libertad Avanza y creo que nosotros podemos estar de puertas para adentro, discutirlo o hablarlo, no estar de acuerdo en ciertas cosas o en ciertos artículos, eso se conversa, pero no en el momento donde uno necesita el apoyo, porque bueno, si viene del UP, bueno, es normal, pero viniendo del lado nuestro,
no fue tanto sorpresa como para mí, esto es mío, no fue tanta la sorpresa sino como el dolor. Pero bueno, ella tendrá obviamente sus razones que habrá que preguntarle a ella qué sucedió no pude hablar con ella después, no la vi, pero qué sucedió, qué le sucedió a ella, o que notó, que vio, que ella tuvo la necesidad de poner un negativo, ¿no? O sea, a mí me provocó dolor, porque es una persona querida, muy querida por todos nosotros. María Fernanda, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Bueno, gracias a ustedes por el lugar y les mando un beso grande a todos y bueno, sigamos luchando para sacar a nuestra patria adelante. Gracias. Gracias, María Fernanda. María Fernanda Araujo, diputada nacional de La Libertad Avanza por la ciudad de Buenos Aires. El análisis, el ver qué es lo que ocurrió finalmente a lo largo de esta semana y cómo van a seguir de aquí en adelante, ¿no? Totalmente. Ahí está el mundo de las especulaciones respecto a los diferentes caminos que se pueden seguir llevando adelante. Uno es retomar nuevamente lo que es el tratamiento de la ley de bases. Sí. Otro es la separación, la división por proyectos, que los propios diputados de La Libertad Avanza en una de las últimas reuniones lo deslizaron. Eso es otra de las posibilidades. Habrá que ver de qué manera se van a ir reconstruyendo esas mayorías que son necesarias, porque con los votos solos de La Libertad Avanza no alcanzan. Y lo que vos le preguntabas a la diputada, precisamente la lectura desde adentro de La Libertad Avanza, del bloque que tiene 37 voluntades en la Cámara Baja, sobre, bueno, esta primera prueba de fuego que significó votar en el recinto y afrontar las diferencias también, porque Carolina Píparo ya había anticipado estas diferencias que, como decía la diputada, les dolió hacia adentro del bloque, pero que también revela que había diferencias, no solamente en lo que quedó al desnudo con la votación del artículo 5 y 6, las discrepancias en torno a los incisos, que fueron lo que fue prefigurando lo que preocupaba, que esto se repitiera. Artículo 5, artículo 6, 383 artículos. Ahí la preocupación. Y el otro dato, Carolina Píparo en la general, votó en la general, estuvo a favor, pero anticipó que tampoco estaba de acuerdo con otros temas calientes. El que estaba vinculado a la privatización, al paquete de privatizaciones, el artículo 7, especialmente lo vinculado al Banco Nación y también lo que sucediera respecto al futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Claro, es ahí también, y fondos que tienen que ver con las provincias, que es ahí también donde se necesitaba llegar a ciertos acuerdos y entendimientos con los gobernadores. Está bueno hacer un repaso también de la figura de Carolina Píparo. Una de las principales que hizo un paso adelante con el propio Milei haciéndola pasar adelante en el Hotel Libertador, en las elecciones, por la gran elección que había hecho en la derrota con Axel Kicillof como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. En principio, una vez consumada la derrota en la provincia de Buenos Aires, la decisión de darle la titularidad del ANSES, algo que parecía muy fuerte para Carolina Píparo por su corta experiencia política, vamos a decirlo, aunque tiene algo de experiencia, la ANSES es algo bastante importante. Y luego, ante el cambio y ante la no convocatoria para ser la titular del ANSES, nos preguntamos muchas cosas, qué iba a pasar con el apoyo, si iba a continuar siendo parte o no, pero bueno, pasó de una imagen muy fuerte a ser una de las principales figuras de La Libertad Avanza y hoy no sabemos en dónde está esa figura. Bueno, está dentro de los aliados a La Libertad Avanza porque su bloque es Buenos Aires Libre. Claro. Y en ese contexto, bueno, hay un tema que tiene que ver también con las redes y fue precisamente cuando Píparo, ya casi confirmada como titular del ANSES, buscó dar tranquilidad a los trabajadores del ANSES diciendo, bueno, yo voy a llevar un estilo para que no haya miedo entre los trabajadores. Bueno, eso tuvo un desenlace muy rápido, especialmente a partir de una reunión entre el presidente Javier Milei
y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en donde, bueno, finalmente Píparo no fue al ANSES y eso dio lugar a algo que también está crujiendo en este momento, que es la presencia del cordobés Osvaldo Giordano como titular del ANSES en días en donde nos preguntábamos qué decisiones tomará el presidente Javier Milei cuando aterrice en el aeropuerto de Ezeiza, proveniente de Roma. Y algunas especulaciones en esta jornada y en la anterior es que tomaría la decisión finalmente de remover a algunos funcionarios que respondían al exgobernador Juan Schiaretti y que ahora lo hacen a título personal, pero forman parte de Hacemos por Córdoba, el oficialismo del peronismo cordobés que actualmente lidera Martín Yarlora. Bueno, análisis que se siguen haciendo respecto a toda esta semana, a lo que ha sucedido aquí en el Congreso de la Nación. Vamos a hacer una pausa en el análisis para retomar, para regresar y seguir hablando de lo que pasó y de lo que puede llegar a pasar en esta Cámara de Diputados. Pausa, esto es el análisis y enseguida regresamos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, este último tramo del análisis donde estamos, viendo un poco lo sucedido a lo largo de esta semana, lo que puede llegar a suceder a partir de los próximos días, que estamos, la semana que viene ya termina lo que es el periodo de sesiones extraordinarias, si el Gobierno Nacional, el Presidente de la Nación, no decide extenderlo. Todo estaría indicando que es un tema todavía también abierto. Más allá de que hubo algunas declaraciones de algunos funcionarios señalando que el periodo de sesiones extraordinarias finalizaría el día 16, el día 15. Sí, el día 15. La idea, antes de que suceda todo esto que sucedió, entiendo que era extenderlo hasta el 29. Claro. Pero con todo este panorama... Pasaron cosas. Claro, sí. Con todo este panorama, lo que uno piensa que puede llegar a resolver el gobierno y sobre todo el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados es como cuando hablas con cada uno de ellos, sí. La realidad es que el 1 de marzo es el apunte principal para continuar con todo el periodo legislativo. Claro, exactamente. Bueno, a ver, desde la mirada de la Cámara de Diputados uno puede decir está perfecto, no hay mucho más que discutir, se cierra el día 15 y abrimos nuevamente el día 1 de marzo. Claro. Ahora, desde el Senado Nacional me parece que hay otras expectativas porque hay otros proyectos. Totalmente. Más allá de la ley de bases que está acá, no lo esperaban ahí en el Senado, pero hay algunos proyectos que quieren discutirlo por lo menos el mismo día donde se haga la sesión preparatoria, el 23 de febrero, y que pueda el Senado tener una sesión, así que habrá que ver. Para poder tener esa sesión, para discutir algunos temas, acuerdos, convenios internacionales, se necesita un ganchito más. Un ganchito más y otro decreto. Una semanita más. Claro. Eso sería. Y ahí tenemos 2 datos en el Senado. Uno, la intención de poder llegar al 23 de febrero, especialmente con la legislación con los cambios en la legislación penal que persigue el lavado de activos, sí. Especialmente porque después llega el momento del grupo de la evaluación que va a afrontar Argentina a principios de marzo, del grupo de acción financiera contra el lavado. Ese es un tema. Pero el otro tema también tiene que ver con que hay algo que quizás no necesite la extensión del periodo y tiene que ver, ustedes hablaban 15 de febrero, jueves 15 de febrero. Bueno, es la fecha que el Interbloque Unión por la Patria le ha pedido a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, para que convoque una sesión. ¿Precisamente para qué? Para tratar y analizar el DNU 7023. Acá hay otro elemento que ha transcurrido en forma paralela al transcurso del periodo de sesiones extraordinarias, y es que finalmente, luego de la firma del DNU 7023, su publicación el 21 de diciembre, rige y en ese contexto, vencidos los plazos, no se constituyó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, es decir que las 2 cámaras están facultadas para sesionar y analizar el decreto. La ley 26.122 sostiene que para que sea anulado, algo que nunca ha sucedido, es que tenga que ser rechazado por las 2 cámaras. Y acá hay un dato político importante que tiene que ver con las esquirlas de la ley bases, ¿no? Claro. Y es cuál va a ser el comportamiento de algunos gobernadores en este contexto, especialmente porque recordemos, en la Cámara Alta se llega a un quórum con 37. El peronismo tiene 33 bancas, le faltarían 4 para poder llegar al quórum y sobre eso tratar de forzar una sesión que analice el DNU. Bueno, ahí hay comportamientos divergentes, especialmente por las últimas medidas del Poder Ejecutivo Nacional y lo que podría pasar con los 2 senadores del Frente de la Concordia Misionero, que hasta ahora fueron claves para que Villarruel tuviera sus 39 votos y definiera las autoridades del Senado.
podría perder esos 2 porotos luego de esta semana y eso pasaría a incrementar de 33 a 35. Se suma Juntos Somos Río Negro, cuyo actual gobernador, Alberto Beretiné, que estuvo con una banca hasta el 9 de diciembre, claro, porque tuvo que jurar como gobernador de Río Negro. En esa banca hay una senadora que quizás también podría tener un giro, un cambio. Senadora Silva. Exactamente. A eso suma Beatriz Ella adelantó, Ávila. Atento que la senadora Silva ya adelantó que si pudiera votaría con las 2 manos la derogación del DNU. Bueno, ahí tenemos un dato importante porque eso explica también los cuidados que tiene la presidencia del Senado para ver en qué momento habilitar esa sesión. Mucho ha hablado del panperonismo a los 2 lados del Salón de los Pasos Perdidos. Aquí dicen, bueno, si se convoca una sesión para hacer caer el DNU, hace falta 20 votos que no los han conseguido. Hay que ver qué es lo que podría pasar luego del desenlace de lo que ha sido el derrotero de la ley Bases. Pero en el Senado eso es mucho más cortito, claro, y parece que la apuesta no va a pasar por lo que pueda reunir el peronismo, que podría garantizar sus 33 bancas con sus senadores y sus senadoras en su lugar. La pregunta es qué va a pasar con los gobernadores. Los gobernadores que en este contexto ya han planteado algunas discrepancias, especialmente en esta semana fiscal en donde precisamente todos extrañan discutir el capítulo fiscal. Claro. Y ahí, ¿qué es lo que va a pasar con otros gobernadores? Me refiero al gobernador de Chubut, el macrista Ignacio Nacho Torres también, Rogelio Frigerio, una figura clave del PRO. No habría cambios en la bancada del PRO respecto a su posición para evitar que caiga el DNU 7023. Pero están empezando a cambiar los números y la aritmética política del Senado quizás podría sorprendernos la semana que viene y eso quizás también abrir otro conflicto, especialmente porque la titular del Senado, Victoria Villarroel, no convocaría la sesión. Bueno, hablando de gobernadores, uno de los bloques que tiene terminales directas con los gobernadores es el bloque de Innovación Federal. Uno de sus diputados, el diputado Alberto Arrúa, habló con Diputados Televisión, hizo también el análisis de esta manera. En realidad, un poco de sorpresa. Nosotros, más allá de que veníamos anunciando de que por ahí por desprolijidad del gobierno y también por ahí hasta parecía falta de conocimiento de los reglamentos de la Cámara, se habían llevado distintas situaciones que nosotros veíamos que iba a ser bastante complicado el debate y que iba a ser bastante complicado también a la hora de votar a favor o en contra, porque habían distintas situaciones, no solamente más allá de la cuestión de afuera, ¿no?, que tiene que ver con el diálogo, con la política, con el diálogo del gobierno hacia el no diálogo del gobierno hacia los gobernadores, las amenazas. Sinceramente pensamos desde lo interno, ¿no?, que habían cuestiones que tienen que ver con una desorganización bastante interesante cuando uno ve en un lugar como la Cámara y con un espacio político importante, con una referencia y con gente que es bastante experimentada en la cuestión legislativa, porque hay, más allá de que la Libertad Avanza dicen que son outsiders de la política o por ahí gente nueva en la legislatura, tienen asesores y tienen gente que conocen, inclusive el presidente Martín Menem tiene un grupo de asesores y de gente que la acompaña que conocen la cuestión legislativa. Entonces, a la hora de no tener, por ejemplo, que el día que arrancamos el debate en el recinto, no tener copia del dictamen que íbamos a debatir, que el miembro informante por ahí cuente como una cuestión así netamente práctica, diga cuáles son los artículos que se van a sacar, y nosotros no teníamos información, no teníamos en nuestra banca eso que se estaba sacando, teníamos que estar ahí tachando con una virome cuáles eran los artículos que se iban a sacar. Hablando un poco de lo que es nuestro espacio político, más allá que yo vengo del peronismo, nosotros estamos dentro de un frente que es el Frente Renovador de la Concordia, y si hay algo que se referencia a este frente, una de las cuestiones que hace 20 años que está gobernando la provincia, es hacer uso del diálogo.
el diálogo, el acuerdo con los sectores por ahí que son oposición. Por más acérrima que sea la oposición, siempre hay diálogo. El diálogo es lo más importante para la política y para la democracia. Entonces, cuando vos tenés una ley tan importante debatiéndose en el Senado, en el Congreso, y que no haya diálogo con los legisladores, no haya diálogo con los gobernadores, porque si hay algo que sí yo puedo asegurar, con el gobernador de la provincia de Misiones no ha tenido diálogo. El único diálogo que tuvimos, o el acercamiento que tuvimos, fue ese día que quedó hasta anecdótico en el CFI, donde nos juntamos nosotros desde nuestro espacio Innovación Federal, se juntó la gente también de Juntos por el Cambio, los gobernadores de ese espacio. Se fue el diputado Pichetto, el diputado Mazot. No sé si ustedes recuerdan que fue un acercamiento con el ministro Franco, que después al rato nos salen a tildar de extorsionadores, y simplemente lo que fuimos a consultar era si había una posibilidad de llegarle al presidente una propuesta que era coparticipar en el impuesto país. Ahí estaba, Alberto Arrúa, diputado nacional que pertenece al Interbloque Innovación Federal, pertenece él al Frente Renovador de la Concordia de la provincia de Misiones. Ese bloque tiene terminales en varias provincias, son muchos partidos provinciales nucleados en Innovación Federal, y por supuesto hablando también de las situaciones planteadas desde las provincias, como por ejemplo algo que se habló y mucho, la posibilidad de coparticipar algunos impuestos que hoy no se coparticipan, como es el impuesto país, y esto lo que iba a llevar en definitiva a abrir una mesa de diálogo entre gobernadores y Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con un nuevo pacto fiscal o el análisis fiscal para la República Argentina. Veremos qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Dentro de las posibilidades para la discusión política que se está dando, en varias oportunidades surgió el tema de consulta popular. ¿El presidente podrá llamar a una consulta popular para analizar este tema, el tema de la ley de bases? Hay un proyecto que presentó el diputado Gerardo Milman, es únicamente con la firma propia, únicamente con su firma, se ha presentado un proyecto convocando a una consulta popular. Claudio, ¿qué podemos decir al respecto? Podemos repasar un poco el instituto de la consulta popular y hacer un breve repaso respecto de esta herramienta y cómo ha ido evolucionando dentro de la Constitución Nacional. En primer punto, recordemos que la Constitución de 1853 estableció como regla el sistema representativo, traducido con el mandato expresado por el artículo 22, que dice: el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes y autoridades. Nada de consulta popular hasta 1994, hasta la reforma constitucional de 1994, y ahí sí incorporó como excepción a esta regla de 1853, el artículo 22, dos institutos de democracia semidirecta o participativa: la iniciativa legislativa popular, ¿sí?, del artículo 39 de la Constitución Nacional, y la consulta popular vinculante y no vinculante, dentro del artículo 40. Así que ahí tenemos estos dos institutos que han sido planteados. Obviamente, uno dice, bueno, pero ¿hubo visitas a la urna con intenciones plebiscitarias antes de la reforma constitucional? Sí, la hubo, no fue vinculante, y fue precisamente en el año 1981 a partir del conflicto con Chile por el canal de Beagle. Así que este es un antecedente. Lo cierto es que a partir de las definiciones de la reforma constitucional de 1994 nos encontramos con estos dos instrumentos. Vamos a repasarlos un poco. En primer lugar, hablamos de la vinculante, ¿sí?, que es convocada por el Congreso para someter al electorado a un proyecto de ley y cuyo resultado obliga al gobierno a cumplirlo. La no vinculante puede ser promovida por el Congreso o por el Poder Ejecutivo. Obviamente, el tema pasa por la vinculante y la no vinculante. Ahora vamos a repasar un poco la profundidad de la vinculante. Bueno, la vinculante y obligatoria es aquella donde la decisión del pueblo debe ser acatada por las autoridades y además el electorado está obligado a concurrir a dar su opinión a las urnas. De lo contrario, podrían tener las mismas sanciones que se aplican a quien no va a votar en una elección
¿sí? Y este caso tiene que ver claramente con la vinculante. Acá hay un tema muy importante que tiene que ver con lo que se puede pensar respecto a la posibilidad de que la ley ómnibus, que la ley bases y puntos de partida sea parte de una consulta popular vinculante. En primer lugar, acá hay un dato muy importante. Necesita la aprobación de las dos cámaras del Congreso de la Nación. Así que este es un tema muy importante porque además hay otra imposibilidad, y es que no se puede llamar a una consulta popular para poder debatir y poner en consideración de la población los temas que están vedados para los decretos de necesidad y urgencia en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Claro. Es decir, que no se puede convocar a una consulta popular ni vinculante ni no vinculante en materia de reforma penal, en materia de reforma electoral y en materia de reforma tributaria. Claro. Tres temas que además no forman parte del decreto de necesidad y urgencia 7023 y que fueron incluidos en el diseño de los primeros 664 capítulos de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Así que en este contexto es donde empiezan a surgir los interrogantes, los nubarrones de que el Ejecutivo pudiera avanzar con una estrategia de este tipo o que el mismo proyecto presentado por el diputado del PRO, Gerardo Milman, pudiera prosperar. Porque además hay otro componente, y es que además tiene que pasar por el sedazo de la Cámara Nacional Electoral, que tiene que analizar también esa pertinencia. Y ahí también podría abrirse otro capítulo de impugnaciones respecto a la interpretación de la ley para poder llevar adelante una propuesta de este tipo. Así que sí, este es un tema muy importante. Claudio, perdón, sí, señor. Digo, dentro de lo que presentó Gerardo Milman, el diputado del PRO, creo que dentro de las iniciativas, o creo que en un proyecto aparte, presentó la no obligación de la población para ir a votar, pero entiendo que no sería compatible con esto que estás explicando tal vez. Ahí hay un tema que está con la siguiente placa y es precisamente lo que hablábamos. En primer lugar, las limitaciones en donde no se puede avanzar en materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos, pero acá hay un tema muy importante y tiene que ver con la consulta no vinculante, que es la que en donde las autoridades no están obligadas a acatar el pronunciamiento popular, en primer lugar, ¿sí? Y además en donde tampoco es obligatorio ir a votar, ¿sí? Y ahí es donde viene una cuestión de carácter plebiscitario, claro. El por sí o por no, ¿sí? En el otro caso de la consulta popular vinculante estamos hablando directamente de casi poner a consideración un proyecto de ley. Y en ese contexto es de obligatorio cumplimiento en el caso de que se llevara adelante un proceso de este tipo, algo que hasta ahora no ha sucedido y que por las características de la ley de bases y puntos de partida se encontraría con verdaderos obstáculos a la hora de poder evaluar esa posibilidad. De hecho, esta semana en la Casa Rosada ya empezaban a desestimar esa posibilidad. Y acá hay otro dato político. El diputado Milman es integrante de un bloque de casi 40 voluntades del PRO, en donde en el bloque que conduce Cristian Ritondo no hay una posición común y de hecho hay más críticas a la posibilidad de avanzar con una consulta popular vinculante o no vinculante que para respaldarla. Así que este es un tema muy importante. Acá recordemos otro punto, vamos a la siguiente placa, y es que además decíamos, la Constitución prevé que solo el Congreso puede convocar a una consulta popular vinculante y que tanto el Congreso como el presidente pueden convocar a una consulta popular no vinculante. Así que esto tiene que ver con las atribuciones que establece la ley. Hablábamos de la ley. ¿Cuál es la ley? Porque decíamos reforma constitucional de 1994 y un mandato en esos artículos para que precisamente el Congreso de la Nación tome el guante y la reglamente. Esa reglamentación surge del año 2001 a través de la sanción de la ley 25.432, que es la que establece precisamente todos estos mecanismos. Así que, teniendo en cuenta este tema, vamos a la siguiente placa y vemos otro dato muy importante, y es que el presidente podría convocar a consulta no vinculante, pero puede hacerlo para consultar al pueblo sobre cuestiones de su competencia, es decir, sobre atribuciones del Ejecutivo y no del Legislativo. Claro. Y ahí es donde talla esta prohibición. Ahí está el dato que vos dabas antes, el segundo plebiscito que se realizó en noviembre 1984, me equivoqué. Sí, señor.
Eso porque es un hombre estudioso, Sí. Y Me autocritico no lee- fuertemente. no lee, Aceptar, sino sí. que se lo estudia. No, obviamente. Pero obviamente. me equivoqué el año, Está así que bien. me autocritico. Pero sí, efectivamente, 25 de noviembre de 1984, que era precisamente para poder conocer el punto de vista de la ciudadanía respecto a sí o no al Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el conflicto por el canal de Beagle. Recordemos, hablando de encuentro de mandatarios argentinos con Papa, bueno, fue cuando se concretó la visita a la Argentina de Karol Wojtyla, de Juan Pablo II, que visitó la Argentina y también Chile precisamente para poder profundizar ese acuerdo de paz que se estaba negociando. Ese fue un dato importante, un plebiscito no vinculante, en donde es el primer antecedente de lo que luego se discutió mucho en la Convención Constituyente de 1994, precisamente entre los miembros informantes y los constituyentes para el artículo 39 y el artículo 40 de la Constitución. Claro. Parte de esa discusión volvió a darse en el 2001 con mucha fuerza, precisamente para poder reglamentarlo. Bueno, y que esa convención constituyente tuvo a muchos integrantes de la vida política que en definitiva vivieron muy de cerca ese debate de lo que fue por el canal de Beagle. Totalmente. ¿No? Porque y ahí en la agrego un constituyente datito. estaba Alfonsín, estaba Eduardo Menem, Totalmente. y varios diputados y senadores. Y el tema de haber utilizado un plebiscito para poder sellar un acuerdo de paz y evitar la guerra. Digo, un elemento clave en términos de la utilización de los recursos de la democracia participativa. En estos días, en este debate, y con esto cierro, Sí. el constitucionalista Félix Lonigro escribió en el diario Clarín una serie de apreciaciones respecto a la consulta popular vinculante y responde una pregunta. Esta pregunta que vos estabas haciendo, Gonza. Sí. Se pregunta: ¿puede entonces el presidente convocar a consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre la llamada ley ómnibus, la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos? No, dice Lonigro, porque todo el contenido de dicha norma es legislativo, es decir, corresponde al Congreso. Muy bien, gracias Claudio. Por favor. Importante, y la síntesis con lo que fue la opinión de un constitucionalista como Lonigro, señalando que toda esta discusión del proyecto de ley de bases pasa por el Congreso. ¿Por qué? Porque en definitiva ahí teníamos el capítulo fiscal, teníamos el capítulo electoral, hay varias legislaciones que tiene que hacer el Congreso y que no son materia de entrar en una consulta. Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a la diputada Villaverde, Sí. diputada de La Libertad Avanza, Sí. que hablando sobre este tema, entre otros, bueno, habló justamente del mensaje del propio Martín Menem y del oficialismo en general, que al parecer por ahora ese no sería el camino del plebiscito. Claro. Y por eso sería interesante saber cómo nace este proyecto justamente de Gerardo Milman, individual, Sí. con su única firma, como bien vos dijiste, y cuánta entidad se le va a dar dentro del Congreso a este proyecto, que si tomamos en cuenta, hoy aportaba un dato Fabián muy interesante, dentro del proyecto de bases hay un artículo que quitaría este artículo de la Constitución Nacional para la prohibición, digamos, de los plebiscitos, por lo cual este proyecto de Gerardo Milman estaría con posibilidad de dar curso dentro del trámite legislativo, siempre y cuando no quede aprobado este proyecto de bases como está, inicialmente con los 664 artículos. Bueno, es verdad que el proyecto de Gerardo Milman sorprendió también a algunos diputados integrantes de su bloque. Sí. Porque se enteraron por los medios o por las redes sociales cuando él lo posteó que había presentado esta iniciativa. Me parece que también por algo está firmado por él solo. No está acompañado por otros. Hay otros proyectos que a veces pueden generar a lo mejor algún ruido interno, pero tienen el proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo, Por ejemplo, ¿no? en donde se expresó Lilia Lemoyne
acerca de que su firma no estaba concretamente lista, claro, acordada para estar dentro del proyecto. Y recordemos que es un proyecto de Rocío Bonacci, la diputada. Pero de que hay Libertad varios Avanza. diputados, entre ellos Sago, Oscar Sago, la diputada Araujo, Araujo, que hablábamos también, sí, están acompañando. Bueno, me parece que esos son proyectos que van formando parte de lo que va a ser los debates que se vienen en el Congreso desde el punto de vista de un periodo de sesiones ordinarias. Ya pensando en el 1 de marzo, empieza ese clima con los proyectos, sumamos al proyecto que la coalición cívica firmó por el tema de la movilidad jubilatoria. Son para discusiones a partir de marzo. A partir de marzo. A partir de marzo, o también con la expectativa de que haya un gesto político y que quizá nos sorprendamos y que en el medio de, antes del vencimiento del periodo de extraordinarias, haya un decreto que amplíe el temario, que extienda las extraordinarias y hable un capítulo. Hay un dato importante, luego de que retrocediera la ley Bases, es que el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, anticipó y dijo, bueno, la verdad, recordemos que apareció el tema jubilatorio en la última etapa de la negociación. Luis Toto Caputo dijo, bueno, la verdad, hay que buscar un bono, vamos a avanzar en un bono y en este contexto en reconfigurar la fórmula jubilatoria. La pregunta es cómo y si tomarían o no el guante de algunos bloques, como el caso de la coalición cívica, que forma parte de Hacemos Coalición Federal, para retomar esta discusión jubilatoria. Bueno, importante todo este debate, este análisis que hicimos a lo largo del día de hoy. Claudio, gracias. Un gusto, por Gonza, favor. Gracias. Gran placer y buen fin de semana. Buenas Igualmente, vacaciones. muchas Buenas gracias. vacaciones. Muchas gracias. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos.